Vamos a ver esto con un ejemplo para que se entienda. Más de ejemplo, tengo que hacer un ejemplo para grados iguales en donde quede el mismo grado o que disminuya. Ejemplos. Supongamos que f de x es este polinomio. X al cubo menos 5x cuadrado más 9x menos 1. Y g de x es el polinomio 4x cubo más x, nada más que eso. Cuando hacemos f de x más g de x, no va a pasar nada. El grado va a seguir siendo 3, porque este más este, 1 y 4, 5x al cubo, x al cuadrado aquí está, aquí coeficiente 0 no hay nada, por lo tanto es menos 5x cuadrado, 9x más x, total 10x, y menos 1 más 0, menos 1. ¿Qué pasó? El grado de la suma coincidió con el grado de f de x o de g de x, porque acá puede haber puesto f de x o g de x. Por eso dice el grado de la suma es menor o igual. En este caso es igual, no pasó nada. Otro ejemplo, ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Ahora vuelvo con el mismo polinomio. Sigue siendo f de x así, menos 5x cuadrado más 9x menos 1, pero mi nuevo g de x, g' de x le vamos a poner, es igual a menos x cubo más 5x cuadrado más 3x más 11, más 10. Pongo números enteros para no complicar la operatoria, porque lo que me interesa es pensar solamente en el grado. ¿Qué pasa cuando hago f de x más un g' de x? G' para indicar que no es el mismo g anterior, ¿no? X cubo menos x cubo, 0. Así que esto terminó 0x cubo. Menos 5x cuadrado más 5x cuadrado, 0x cuadrado. Entonces, el grado de la suma no va a ser 3, tampoco va a ser 2. Vamos a ver qué pasa con este. 9x y 3x, sí, estoy sumando, me da 12x, y menos 1 más 10 me da 9. Y entonces el polinomio suma tuvo por grado menos que el grado de cualquiera de ellos, tanto de f como g. Esto cuando los grados son iguales. El tercer ejemplo, que es el más extraño, pero que es muy importante ese ejemplo, lo necesitamos para luego. Elegir, de vuelta pongo la misma el mismo polinomio f de x, x cubo menos 5x cuadrado más 9x menos 1, y mi g segunda de x es menos x cubo más 5x cuadrado menos 9x más 1. ¿Qué va a ocurrir cuando hago la suma? Cuando hago la suma f de x más g segunda de x, nos da en x cubo más x cubo menos x cubo opuestos, se hace 0 la suma. Menos 5x cuadrado más 5x cuadrado opuestos, se hace 0 la suma. 9x menos 9x opuestos nuevamente, la suma va a 0, y menos 1 más 1, 0. Conclusión, polinomio nulo. Y entonces se cumple esto. No se cumplió esto, pues se cumplió. O sea que en estos ejemplos puse las tres condiciones: que el grado no cambie, que el grado sea menor o que el resultado sea el polinomio nulo. ¿Cómo son entonces en este caso el polinomio f de x y este g segunda de x? Al haber tenido por resultado la suma del polinomio nulo, este polinomio se dice que es opuesto del otro. Y recíprocamente. Porque la noción de opuesto es recíproca. Si digo que f de x es opuesto de g, es porque g es opuesto de f. O sea, lo leo primero uno, después el otro. Uno de los dos tiene cambio de signo. Esto se puede escribir de otra manera, el opuesto, explicando la siguiente operación, que es multiplicar un número por un polinomio. Pero antes, bueno, un resumen de propiedades que se heredan de los números reales, para recordar que los polinomios cumplen
otras propiedades. Aparte de tener el polinomio nulo como neutro aditivo, cumple con la propiedad conmutativa y con la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa permite cambiar el orden de la suma. El orden de los sumandos no cambia la suma, esa sería la propiedad conmutativa. Y la propiedad asociativa que permite cambiar el orden de la posición en la cual opero. Puedo operar dos polinomios con un tercero o al revés. Voy a borrar, estas cuentas son largas de copiar, voy a borrar acá arriba. Ya apliqué lo que quería. Y con respecto a las propiedades, las propiedades de adición son la propiedad conmutativa. Siempre estoy pensando en que f de x es polinomio y g de x también polinomio, ¿no? Siempre estoy trabajando con esa estructura. Y polinomio de variable real, además, no cualquier situación, porque a veces ocurre en ciertas estructuras restringidas en donde todo esto que estoy contando no se cumple. Pero en los números reales donde estoy trabajando se cumple. La propiedad conmutativa dice que f más g es igual a g más f. No hay ningún problema. El orden de los sumandos no altera la suma. Ya está. La otra propiedad es la propiedad asociativa. Ahora h de x polinomio. Y entonces, f de x más g de x más h de x, sumando estos dos primero f de x y luego hago la suma de estos dos, es igual y cambio la posición de los sumandos. Hago primero f más g y el resultado le sumo h. O sea, eso de deslizar el paréntesis sumando primero unos que otros, eso se llama propiedad asociativa. Por lo tanto, la adición de números de polinomios tiene por propiedades que la suma de polinomios es un polinomio, la propiedad de conmutativa, la propiedad asociativa, existe un polinomio nulo que funciona como neutro aditivo y también existe hay un opuesto. El opuesto de un polinomio es el polinomio que tiene por coeficientes los opuestos de los coeficientes del polinomio original. Y eso se emparenta con lo que sigue. Lo que sigue es multiplicar un número por un polinomio. Y luego nos queda multiplicar polinomios entre sí. Número real por polinomio. Es decir, tenemos f de x polinomio, un número real, le vamos a poner una letra, por ejemplo, beta. Beta es un número real cualquiera, eventualmente puede ser hasta 0, no tiene limitación. ¿Qué significa beta por f de x? Beta multiplicado por f de x consiste en multiplicar cada coeficiente por el número beta. Pongo un ejemplo. Tomo beta igual a menos 4. Y la f de x, el polinomio f de x es 5x al cubo menos 13x más 6. De vuelta, pongo números enteros para no complicar. Los números son reales, puedo utilizar cualesquiera, pero prefiero hacer cuentas con números
relativamente sencillos para no complicar la operatoria. Cuando hago beta por f de x, quiere decir menos 4 todo por 5x cubo menos 13x más 6. ¿Qué le va a hacer este menos 4 a cada coeficiente? Lo va a multiplicar por menos 4. Solo los coeficientes. Menos 4 por 5x menos 20x al cubo. Perdón, dije 5x es 5x cubo. Menos 4 por menos 3x es menos 4 por menos 3 más 2x. Y menos 4 por 6 menos 24. Ahí está la multiplicación del número menos 4 por el polinomio f de x. Ninguna dificultad. ¿Cómo se consigue el opuesto de un polinomio? Bueno, para buscar el opuesto de un polinomio multiplicamos por menos 1. El beta pasa a ser menos 1. O sea, este tiene un caso particular. El caso particular, cuando beta es igual a menos 1, se obtiene el opuesto del polinomio f de x. Es decir, menos f de x pasa a ser menos 5x cubo más 3x menos 6. Obsérvese que cambian todos los coeficientes, Cambia el primero, el segundo y el tercero. Tomo los opuestos de cada uno de los coeficientes del polinomio original. No cambia solamente el primero. Es decir, estoy haciendo esto, menos paréntesis 5x cubo menos 3x más 6. Cuando pasa esto con los paréntesis, no sé por qué lo vemos muy a menudo. Cambia nada más que el primer término. Es decir, ponen menos 5x cubo, pero después dejan los demás, sin cambiar el signo. Entonces hay que recordar que el menos, delante de un paréntesis, cambia todos los coeficientes que aparezcan dentro del paréntesis. Uno por uno. Coeficientes de cada uno de los términos polinomiales. Así que ahí tengo expresada ya cómo se hace la suma de polinomios con todas sus propiedades. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Nos queda por explicar la multiplicación de polinomios, que es así, tiene una consecuencia importante con respecto a los grados, que decide qué es lo que ocurre con los grados, y ahí sí podemos sacar conclusiones. A partir de ahí vienen una cadena de ejercicios, pero hoy ha terminado la tercera clase.